Vamos a compartir, bueno, en sí lo que era el práctico. Según lo que habíamos visto la semana anterior, vimos el ejercicio 1 y creo el 6. Los restantes, como había mencionado, del 2 al 5 eran similares. El 5 quizá un poquito diferente. El 7 creo que lo que llegó a plantear, si mal no recuerdo. Bueno, el 8 también se puede resolver. ¿Hay que no lo llevo a plantear, profe? Sí, el 6 fue el que planteé. El 6 lo hice, creo. Bueno, aquí estoy viendo, pero vamos a ir a la vista de OneNote. Estaba viendo recién acá, habíamos planteado el 1 y el 6. Sí, nos faltaba ver, bueno, no habíamos visto el 7 ni el 8. Bueno, a ver, quedaban estos en el medio. Estamos con Brenda. Ok, Emilia. Vamos con el 4, dice si la masa de Marte es 0,107 de la masa de la Tierra y el radio es 0,53 radio de la Tierra. Calcule la aceleración de la gravedad en la superficie marciana. Me pasó a escribir la tableta. Ah, estoy desconectado. No sé, no podía escribir. Entonces en el 4 tenemos la Tierra y Marte más pequeño. 0,107 la masa de la Tierra, es la masa de Marte, y el radio de Marte es 0,53 veces el radio de la Tierra. Bien, la aceleración de la gravedad me preguntan en la superficie marciana. Si recuerdan cuando equilibramos el peso, que era masa por aceleración de la gravedad, a la fuerza gravitacional entre el cuerpo de una persona y la masa celeste que estábamos analizando, el cuerpo celeste, nos quedaba G por la masa de la persona, por la masa del cuerpo celeste o la Tierra que era en ese momento, sobre el radio, en el caso de la Tierra, elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá cancelamos la masa de la persona y la aceleración de la gravedad, me quedaba G igual a G por mt sobre el radio de la Tierra al cuadrado, ¿no? Creo que Darío había comentado y me quedé pensando después con lo que te había respondido la semana pasada, creo que fue, cuando teníamos a la persona acá en el Ecuador, teníamos la presencia de la aceleración de la gravedad debido a la fuerza gravitatoria, ¿sí? Y tenemos otra componente que es la de la rotacional, que era la aceleración centrípeta de la rotación, ¿no? Pero en los polos, digamos, donde está el eje terrestre, teóricamente, una persona no está girando, o sea que no se presenta la aceleración centrípeta del movimiento circular, sino solo se presenta G. ¿Ok? O sea que acá sobre el ecuador, en la superficie terrestre, tenemos una aceleración centrípeta del giro del movimiento circular más G, que es atracción gravitatoria o gravitacional de las masas, ¿no? Si recuerdan, había en el Giancoli, después me quedé pensando, un ejercicio donde mostraban, no me acuerdo si fue este año, la relación entre la aceleración debida al movimiento circular, que era muy pequeña comparada con la aceleración de la gravedad. Entonces la aceleración gravitatoria por la fuerza gravitatoria es mucho mayor que la aceleración centrípeta por el movimiento rotacional de la Tierra ahí, ¿no? Entonces esta G que estamos acá analizando es debida a la atracción gravitacional de masas. Bueno, y esta G la que conocemos de 9,81 metros sobre segundo cuadrado, en general sobre la superficie terrestre. Y me piden encontrar G en Marte a partir de los datos relacionados con la Tierra, ¿no?
Si lo analizamos de esta ecuación, G en Marte sería la constante de gravitación universal por la masa de Marte sobre el radio de Marte al cuadrado. Si reemplazamos por los valores que tenemos, sería G, la constante gravitatoria universal, o de gravitación universal, la masa de Marte, que me dicen que es 0,107, la masa de la Tierra, dividido en 0,53 radio de la Tierra al cuadrado. Reemplazo por su relación con la masa terrestre y radio terrestre, ¿no? Entonces me quedaría G, o mejor dicho, lo voy a poner a 107 o 0,107 antes. Me quedaría 0,107 por G, por la masa de la Tierra, y acá abajo puedo poner radio terrestre al cuadrado, distribuyendo los cuadrados, digamos, y acá me quedaría sobre 0,53 al cuadrado, ¿no? Y este es el G terrestre, con lo cual podríamos sacar una relación a partir de este cálculo numérico. No sé cuánto da. Estoy sacando una calculadora, ¿cuánto da eso? 107 dividido en 0,53 al cuadrado. 0,38 más o menos. O sea que 38% de la aceleración de la gravedad terrestre tendríamos en Marte. Si lo multiplico por la aceleración terrestre, por 9,81, me da 3,73 metros sobre segundo cuadrado. Podría aplicar el punto 1. Franco me está preguntando. ¿El punto 1, Franco, el ejercicio 1? Sí, profe. No sé cómo plantear. Ok, ya lo reviso, ¿no? Bueno, este se entiende, Profe, ¿no? muchas gracias. No hay problema. ¿Se entiende cómo se lo resuelve? Sí, es sencillo, ¿no? Sí. ¿Alguna duda? Sí, esto sí, profe. Sí, profe. Bueno. El primero estaba planteado, así que te lo muestro, Franco. Ok. Bueno, en su trayecto a la Luna, los astronautas de Apolo alcanzaron un punto donde la atracción gravitacional de la Luna era más intensa que la de la Tierra. Tenemos todas las constantes: G de gravitación universal, la masa de la Luna, masa de la Tierra, periodo terrestre y el periodo lunar. Y analizamos en este pequeño gráfico cuando el Apolo se encontraba a una cierta distancia X de la Tierra. Lo voy a poner en amarillo, ¿no? La atracción gravitatoria de la Luna y de la Tierra se equilibran, y pasado ese punto, digamos, ya la atracción lunar era más intensa que la de la Tierra. Entonces lo que planteamos en el límite, que la fuerza de atracción gravitatoria lunar sea igual a la terrestre, y escribimos la ecuación para la fuerza de atracción gravitatoria o gravitacional, que era G por el producto de las masas dividido en la distancia al cuadrado. Para el caso de la Tierra, estoy midiendo X desde la Tierra. Este sería el equivalente para la Tierra. Sería G por masa de la Tierra por masa del Apolo dividido en la distancia X al cuadrado, igual a G por masa de la Luna. Ya estoy acá en el caso lunar, de la atracción gravitatoria lunar. G por masa de la Luna por la masa del Apolo dividido en la distancia que separa el Apolo de la Luna. Y acá considerando que D era la distancia entre los centros de masa de la Tierra y de la Luna. Si le restamos X, me queda básicamente la distancia que quedaba entre el Apolo y la Luna, ¿no? Entonces me queda D menos X al cuadrado, donde X es la incógnita. Y acá podemos cancelar las masas del Apolo. Y bueno, nos quedaba una ecuación que dependía básicamente de las masas terrestre y lunar, que eran datos, y luego la distancia entre la Tierra y la Luna, que la podemos buscar googleando, pues no la puse acá como dato. Pero a partir del periodo lunar también podíamos calcular lo que era lo que habíamos visto, en base a la tercera ley de Kepler.
relacionada con lo que vimos en mecánica de Newton, que el periodo al cuadrado de un cuerpo que está orbitando alrededor de otro era 4pi veces al cuadrado por la distancia entre los centros de masa, acá sería distancia Tierra-Luna, elevado al cubo sobre g dividido en la masa del centro de órbita, que sería la masa terrestre, si consideramos acá el periodo T lunar, ¿no? Entonces, a partir de estos datos que sí teníamos, el periodo lunar, que era 2,3 por 10 a la 6 segundos, podíamos llegar a determinar la distancia D entre la Tierra y la Luna, y si no, bueno, lo googleábamos y lo sacamos de datos de internet, ¿no? Entonces, ya teniendo D, lo único que nos falta es encontrar X, que despejamos de esta ecuación de segundo grado, ¿no? Bueno, eso respondía al punto A. Y el B, ¿cuál es la aceleración debido a la gravedad terrestre en ese punto? Bueno, simplemente era G debido a la Tierra, era G la constante de atracción gravitatoria por la masa terrestre dividida en la distancia al centro de órbita, que sería X, considerado desde el centro de la Tierra elevado al cuadrado, ¿no? Y podíamos lograr determinar el valor de G, la atracción debida a la Tierra en ese punto. ¿Está entendido? Sí, profe. A ver si lo entendí. No sé si habías visto la primera parte, pero bueno, estaba la fuerza de atracción, gravitación universal o la gravitación universal. Sí lo vi, profe. Ok, listo. Ok. Bueno, seguimos. Este era el 6, que no sé si lo vieron todos, pero era la velocidad mínima necesaria para que una nave espacial escape del sistema solar, empezando en la órbita de la Tierra, con la masa del Sol como dato, 1,9 por 10 a la 30 kilogramos. Entonces teníamos una nave que se ubicaba en la órbita terrestre, o sea, una distancia Sol-Tierra, que es una unidad astronómica, y queríamos calcular cuál era la necesidad o la velocidad que le deberíamos imprimir a esa nave para poder escapar del sistema solar. Entonces planteamos una ecuación de la cantidad de energía mecánica que recibía la nave. Una era la cinética por la velocidad de escape producida, que era un medio de la masa por de la nave, digamos, de escape por la velocidad de escape al cuadrado, y luego poníamos la energía potencial gravitatoria, que representaba la atracción del Sol hasta ese punto, considerando, bueno, que estamos un poco alejados de la Tierra. No estamos sobre la Tierra, sino sobre la órbita terrestre, sino también tendríamos que poner la atracción de la potencial gravitatoria de la Tierra, y esto sería la energía mecánica que le deberíamos entregar en este punto para superar vía la cinética la potencial debido a la atracción solar, y encontrarnos un punto en donde la velocidad final sea cero, o sea que el impulso que le entreguemos sea suficiente para escapar del sistema solar, y donde la fuerza gravitatoria solar tampoco actúe, ya sea cero, con lo cual en ese último punto la energía mecánica debería ser cero, o sea que todo lo que recibe como energía cinética sirve para compensar la potencial gravitatoria que está recibiendo del Sol, ¿no? Y ahí despejábamos la velocidad de escape porque cancelábamos la masa de la nave solar, ¿sí? O dividimos todo en la masa de la nave, no es solar, perdón, la masa de la nave. Y finalmente la velocidad de escape me quedaba la raíz de 2G por la masa del Sol dividido en la distancia Tierra-Sol. Y este valor de la distancia Tierra-Sol era 1,5 por 10 a la 11 metros, como valor final D, ¿no?, de la distancia Tierra-Sol. En función de eso, bueno, calculábamos la velocidad de escape para salir del sistema solar. Bueno, con respecto al ejercicio 5, dice Io, una pequeña luna de Júpiter, tiene un periodo orbital de 1,77 días
y un radio orbital de 4,22 por 10⁵. Estime la masa de Júpiter. Entonces tendríamos Júpiter e Io a una distancia media radio, le pueden poner entre Júpiter e Io, y este satélite tiene un periodo T de 1,77 días, ¿no? Sí. Y tengo el radio orbital de 4,2 por 10⁵. Kilómetros, sí, kilómetros, ok. Bien, en función de la tercera ley de Kepler relacionada con lo que vimos de mecánica newtoniana, teníamos que el periodo al cuadrado de un satélite, llamando satélite a cualquier cuerpo celeste que orbita alrededor de un centro de órbita que sería el punto de referencia del cuerpo celeste, que es el centro de órbita, nos quedaba igual a 4pi al cuadrado, o sea que acá sería el periodo de Io elevado al cuadrado por 4pi cuadrado por el radio Júpiter Io elevado al cubo sobre G por la masa que está en el centro de órbita, que era en este caso la masa de Júpiter. Bueno, simplemente era despejar acá de esta ecuación. Me quedaba 4pi cuadrado por la distancia que era el radio entre Júpiter e Io al cubo dividido en G por el periodo orbital de Io al cuadrado, ¿no? De esa forma se podía estimar cuánto era la masa de Júpiter para esta situación. ¿Se ha entendido? ¿Se acuerdan de esta ecuación? Sí, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Alguna duda hasta ahí? No. No les hago los cálculos numéricos para que no nos demoremos tanto, pero lo pueden ver tranquilo, bueno, lo pueden resolver tranquilo con los valores que están de datos. Voy a analizar el 7 y después veremos el 8. Están viendo el OneNote, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno. Como menciona, los Voyagers 1 y 2 estuvieron en la superficie de Io y fotografiaron volcanes activos que arrojaban azufre líquido a altura de 70 kilómetros sobre la superficie de este satélite. Estime la velocidad con la cual el azufre líquido sale del volcán. Nos dan de datos la masa de Io y el radio de Io. Entonces tenemos una situación con Io, tenemos su radio estimado y bueno, tenemos volcanes acá que emitían azufre y llegaban a una altura de 70 kilómetros y luego bueno, volvían sobre la superficie del satélite, ¿no? Entonces lo que tenemos que analizar acá es la energía mecánica sobre la superficie y la energía mecánica a los 70 kilómetros sobre la superficie. Igualo la energía que le provee la velocidad de escape, digamos, de la superficie, pero sigue actuando todavía a los 70 kilómetros la energía potencial, porque acá llegaría hasta un punto donde la velocidad se hace cero, y luego volvería a caer sobre la superficie de Io debido a la atracción gravitatoria, ¿no? Entonces la energía... ¿sí? Sobre la superficie tendría la energía cinética y la potencial. La energía cinética sería un medio de la masa de azufre por la velocidad en la superficie al cuadrado, menos G por la masa de azufre, por la masa de Io, dividida en la distancia, que sería el radio
de IO más los 70 kilómetros. Perdón, estamos sobre la superficie. Acá no es 70, sino directamente el radio de IO porque estoy sobre la superficie. Y no se eleva al cuadrado. ¿Se acuerdan que energía potencial y gravitatoria era una relación lineal? Y a los 70 kilómetros la energía cinética y la potencial, la cinética sería de 0, que ya no es toda la velocidad que tenía sobre la superficie. Y tendría que restar la potencial, que sería G por la masa de azufre, por la masa de IO, dividido en radio de IO, más los 70 kilómetros. Nuevamente no va al cuadrado, ¿no? Bien, en esta ecuación se repite la masa del volcán, la masa de azufre líquido, no del volcán sino del azufre. Podemos cancelarlo todo si dividimos todo, o bueno, dividimos en masa de azufre del azufre líquido y nos quedaría directamente como incógnita la velocidad de salida de superficie porque tengo G, tengo la masa de IO y tengo el radio. Entonces, la única incógnita que me queda es la velocidad de escape sobre la superficie de IO. Entonces tendría G por masa de IO, que le puedo sacar el factor común. Este va a pasar sumando para allá. Entonces me queda 1 sobre el radio de IO menos 1 sobre el radio de IO más 70 kilómetros. Multiplicado por 2 y en raíz cuadrada. Acá lo que hice fue sacar G por masa IO de factor común de este término que pasó sumando más el que tenía ya en el segundo, ¿no? ¿Está entendido ese? Sí. Bueno. Vamos a copiar el 8. Bueno, me dicen en el 8, los estudios de la relación del Sol con su galaxia, la Vía Láctea, han revelado que nuestra estrella se localiza cerca del borde exterior del disco galáctico, en realidad un valor medio, aproximadamente a 30.000 años luz del centro galáctico, y se puede determinar que la velocidad del Sol, o que el Sol tiene una velocidad orbital de casi 250 kilómetros por segundo alrededor del centro galáctico. Así que teníamos el centro de la Vía Láctea y el Sol en alguna de las ramas de la Vía Láctea. Con una velocidad orbital tangencial al giro y tenemos una distancia del Sol a la Vía Láctea, al centro de la Vía Láctea, y me piden, bueno, la distancia es de 30.000 años luz. Un año luz, recuerden que era la distancia que recorre la luz en un año. Ya que la distancia en metros o kilómetros la podemos calcular con 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, multiplicado por un año en segundos. Quedaría la 13, el valor del año luz. Y ahora 13 kilómetros aproximadamente distancia.
Bueno, sabiendo la velocidad tangencial de giro, me pregunta cuál es el periodo del movimiento galáctico del Sol, o sea, cuál es T del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea. Y esto lo podemos calcular de mecánica del movimiento circular. No podemos pensar que la velocidad va a ser igual a la distancia recorrida. Consideramos todo el perímetro, que es la distancia recorrida, sería 2pi por el radio, que sería la distancia del Sol al centro de la Vía Láctea, dividido en T, el periodo orbital del Sol. Y ahí podemos calcular el periodo orbital del Sol como 2pi por radio, perímetro que recorre, por la distancia del Sol al centro de la Vía Láctea, que lo calculamos arriba, dividido en la velocidad del Sol, que sería los 250 kilómetros por segundo, ¿no? Acá tengo, bueno, metro arriba como dimensión, acá va metro sobre segundo. Se van a cancelar los metros y el segundo que está en el denominador debería pasar al numerador y saco el tiempo del periodo orbital del Sol en segundos, ¿no? Esto sería para el apartado A. Para el B me piden la masa aproximada de la Vía Láctea. Y considerando que tenemos un centro supermasivo en el interior, en el centro de la Vía Láctea. ¿Qué? Ese día a las 13 kilómetros tenemos que pasar metro, entonces. No necesariamente, porque acá tenés la velocidad en kilómetros por segundo. Ah, Entonces, día a las 13 kilómetros dividido en 250 kilómetros por segundo. Y ahí se cancelan los kilómetros, ¿sí? Bueno, buenísimo. si consideramos que la masa más relevante es el centro orbital y queremos calcular la masa de la Vía Láctea, en realidad como que la tuviéramos concentrada, porque estuviera actuando todas las masas de los sistemas circundantes, donde también hay estrellas y planetas. Pero bueno, podemos considerar que está todo concentrado en el centro de la Vía Láctea, como una masa ubicada en el centro de masa de giro, ¿no? Bueno, y usamos la ecuación del periodo, que sería t cuadrado del Sol, sería 4pi por la distancia Sol al centro de la Vía Láctea al cubo, dividido en g por la masa concentrada de la Vía Láctea. Y de ahí podemos despejar la masa de la Vía Láctea, que me queda 4pi por la distancia Sol al centro de la Vía Láctea al cubo, dividido, perdón, uy, se canceló ahí, parece rayado. En el periodo del Sol al cuadrado. Bueno, y sacamos la masa de la Vía Láctea y el C, a partir de que el Sol es una estrella ordinaria, calcula el número de estrellas estimado en la Vía Láctea. Mayormente, como vimos, no le expliqué, pero mayormente nuestro sistema solar, casi el 95% se debe a la masa solar y el resto a los planetas, con lo cual la masa de los sistemas como el nuestro, o los que están orbitando en diferentes ramas de la Vía Láctea, se debe mayormente a las estrellas. Entonces lo que podemos hacer es, para el apartado C, calcular el número de estrellas como la masa de la Vía Láctea dividido en la masa solar, que era 1,991 por 10 a la 30 kilogramos aproximadamente. Bueno, y este dato lo traen de acá del apartado B y sacan la cantidad de estrellas promedio que podrían encontrar en la galaxia de la Vía Láctea. ¿Ok? Bien, bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno. Esa era mi duda, digamos, la anterior, pero ya contesté. No, profe. Bueno. Comparto la vista del práctico. Quedarían los ejercicios 9 y 10. Si observan las ecuaciones,
estamos planteando situaciones similares, digamos. Aquí en el 9, en el siglo pasado, los astrónomos descubrieron que Plutón tiene una luna llamada Caronte que eclipsa al planeta cada 6,4 días. Entonces, lo tapa el planeta cada 6,4 días, quiere decir que su periodo orbital es 6,4. Y dado que la separación entre centro a centro, entre Plutón y Caronte de 19.700 kilómetros, encuentra la masa total de los dos cuerpos. Y a ver si puedo escribir algo acá. No me deja acá. Bueno, podemos considerarlo como son dos masas que en realidad podría considerar a Plutón como el centro de órbita y su luna alrededor Caronte con su periodo orbital. Pero en realidad estos dos sistemas de masa lo corresponden como dos cuerpos celestes que giran alrededor de un centro de masa. O sea que no es que está uno ubicado quieto y el otro girando alrededor, sino que entre los dos están girando respectivamente a un centro de masa. O sea que el centro de masa o el centro del giro de órbita no estaría en Plutón, sino que seguramente más cercano que Plutón que Caronte, estaría orbitando como en un movimiento circular en cada uno de los cuerpos celestes respecto a un centro de masa que no sería el planeta Plutón, ¿no? En definitiva, lo que menciono acá, dos estrellas o dos cuerpos celestes con masa m grande y m chica, separados a una distancia d, que rotan en órbitas circulares alrededor de su centro de masa. El periodo viene determinado por esta ecuación, en donde la diferencia con las ecuaciones que estábamos viendo de Kepler y relacionado con la mecánica newtoniana, la diferencia simplemente es que la masa se toma la masa total como suma de las dos masas, y la distancia sería distancia entre cuerpos, entre el cuerpo m grande y m chico, ¿no? Entonces, sencillamente de esta situación, teniendo el periodo orbital de 6,4 días, t, y la distancia entre centro de masa de Plutón y Caronte como d, me queda simplemente despejar acá la relación m más m mayúscula más m, que sería la masa total de los dos cuerpos, ¿no? La distancia sería eso, 19.700 kilómetros. Sí. Exactamente. Y el 10 es similar, una ecuación parecida, donde tendríamos en un análisis que postularon la existencia de una estrella acompañante que es extremadamente tenue para explicar choques de grandes meteoros con la Tierra. Y esta estrella, que algunos denominan Némesis, tiene un periodo orbital de 3 por 10 a 7 años alrededor del centro de masa de nuestro sistema solar. El centro de masa Sol Némesis, una masa de 0,20 masas de Sol, determina la distancia promedio entre esta estrella y el Sol. Bueno, con los datos del periodo orbital y la distancia, que es la que necesito calcular, simplemente tenemos que la masa de Némesis sería 0,20 veces la masa del Sol. O sea, acá en el denominador me quedaría la masa del Sol más 0,20 masa de Sol. Me va a dar 1,2 masa de soles en el denominador. Tengo el periodo y me faltaría simplemente despejar la distancia de esta ecuación. ¿Ok? Bien. Un segundito, voy a tomar un poquito de agua. No prometemos que salga bien nomás. Espero que sí, ¿no? He aplicado un poco de fórmulas nada más. Vamos a intentar. Bueno, obviamente la intención de los prácticos es que se comprenda un poco las ecuaciones para que cuando no se las explican, como lo hicimos en la clase anterior, la entiende de dónde vienen y que relacionan, digamos, y ponerlas en práctica Sí. ayudan a entenderla mejor a la ecuación, digamos, ¿no? O el concepto teórico por detrás. Bien, sí, sí. Bien, como les mencionaba, bueno, esto prácticamente cerramos el práctico 605. Y bueno, quedaría el 3. Profe, es el práctico 4 para nosotros. A ver, 4. El 1 era de onda electromagnética. Sí, creo que el 4. El 2 era de óptica. El 4 no Lo que sería pasa, de... profe, Espejo. Sí. lo que pasa es que está el de la experiencia, profe, pero venimos así como con trabajo así de estos ejercicios, van 4.
Ah, sí, tienes razón, acá arriba le puse TP4 y me quedó el 5 del sí. de años previos, que era el de mecánica celeste, ¿no? Porque faltaba el de lentes, que era después del de espejos, Claro, que no lo llegamos a ver. sí. Se venía normalmente con onda electromagnética, energía, después venía la ley de reflexión, refracción, después venían los espejos esféricos, cóncavo, convexo, el 4 era lentes delgadas, que no llegamos a ver, el 5 Sí. la mecánica y el 6 de astrofísica, o sea que este año en el cuatrimestre veríamos 4 de los 6 que veo normalmente, ¿no? Les mencionaba entonces, bueno, que hasta la otra semana tengo que pasar notas y el 13 la fecha límite que me dieron a los dos institutos. Y nuevamente, como en el primer cuatrimestre, la dinámica será la de la entrega de trabajos prácticos y tareas para dar la regularidad. No tomo parciales, digamos. Intención sería de que, bueno, hayan trabajo sobre los prácticos y no se lo hayan copiado tanto entre ustedes, pero lo hayan tratado de seguir un poco al día. Y después en el examen final, como les mencionaba, la modalidad sería de un pequeño formulario de una evaluación inicial de unos 5 o 6 apartados, que pueden ser algunos ejercicios de cálculo simple y algunos conceptuales. Y después un pequeño coloquio de una pregunta en una entrevista personal. El tiempo que doy más o menos para ese formulario son de 30 minutos, 40 minutos, que la mayoría hasta ahora lo vienen resolviendo en 20 minutos por ahí, o sea que no es muy pesado. No requiere muchos cálculos, mi idea tampoco es que tenga mucho cálculo. Más conceptual y bueno, y después pasamos a la entrevista personal. En las últimas oportunidades les pregunté más que nada cómo enseñarían el concepto alguno en particular, viendo un poco los simuladores y experiencias y proyectos que habíamos analizado durante el desarrollo de la materia. O digamos alguna experiencia que hayan tenido en dinámica de clase ustedes, y que hayan presentado algún experimento o que hayan desarrollado alguna experiencia para que los chicos practiquen algún concepto, ¿no? O sea que un poco más relajado, digamos, la entrevista. Así que más o menos, bueno, nos quedaría ver los últimos contenidos de astrofísica, que pensaba iniciar algo hoy, pero ya hemos incurrido en una hora de clase, no sé cómo estarán, si están cansados, si tienen alguna otra materia más para ver. Y yo también estoy un poquito cansado por el día en general. Pero si quieren vemos algo del contenido que viene, pensando en el análisis final de la teoría de la materia. O si quieren lo vemos la otra semana, no sé cómo están con parciales, seguramente deben estar varias materias evaluándolos en paralelo. Y no sé, en fin, si hacerlo ahora o si dejar pasar unos días después del cierre del cuatrimestre. Normalmente ustedes van a empezar a preparar materias, pero quizá una semana después. Por lo menos el Marketing vi que creo que empiezan a fin de noviembre las mesas. Y si quieren podemos ver una clase de explicación del contenido que viene, que falta. No es todo, pero una parte. Y si no, vemos ahora o si no la semana que viene, que no sé cómo van a estar con los parciales de las otras materias, ¿no? Así que, Profe, la semana que viene, porfa. bueno. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, tenemos muchos prácticos. También Sí, profesor. tenemos mucho la semana práctico que viene. y porfa, profe. Se Bueno, nos bueno. vence mañana. Sí, sí, lo entiendo. Venimos 2 días seguidos de parcial, profe. Sí, no, me imagino que deben estar toda la materia evaluando para cierre de cuatrimestre y es una época crítica para todos, ¿no? Así que entonces cortamos aquí por hoy. Le voy a compartir a los compañeros el video de lo que hemos trabajado, de la consulta. Y Bien, la profe, semana que gracias. viene les hago una consulta a ver cómo están ustedes para poder hacer esa última clase. Si podemos esa semana, si no, dejamos para la siguiente. Bien, profe. Gracias, profe. No, Gracias, Gracias, profe. profe. Bueno, Muchas gracias. si no hay Gracias, profe. Buenas noches. por nada, Buenas gracias. noches. Nos vemos entonces, que Chao, sigan chao. Hasta saludables, que luego. vaya todo bien.
Chao, profe, que esté bien. Igualmente. Que gane Atlético esta noche. Buenas noches, chao. No, profe, no. Ojalá. Chao, profe. Que tenga buena Chao. noche. Hasta luego.